Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida a este video de este canal que está creciendo poco a poco. Gracias por estar ahí, porque te interesaste por esta temática. Es un video que habíamos prometido de que íbamos a hacer y aquí estamos cumpliendo nuestra promesa. Aquí tenemos la Biblia de referencia Thompson y la Biblia Thompson edición de estudio. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada una de estas hermosas y edificantes Biblias de estudio. ¡Comencemos! Aquí tenemos las dos Biblias de estudio. De cada una de ellas hemos hecho recientemente los videos actualizados. Y esos videos están en la descripción de este mismo video. Y también te dejo el link ahora mismo de la Biblia de referencia Thompson. Aquí para que puedas ver el video específicamente y puedas ahondar en los casi 18, casi 19 minutos que tenemos de ese video de descripción de esta Biblia. Y también aquí te dejo el link, la tarjeta del video de esta Biblia Thompson, edición para el estudio bíblico. Pero bueno, vamos a comenzar con las diferencias para marcarlas específicamente, porque en cada uno de esos videos hablamos sobre esa Biblia y muy poco sobre la otra Biblia en cuanto a sus diferencias. Y ahora vamos a arrancar con esto. Diferencia número 1. Y vamos a arrancar con la diferencia número 1, que tiene que ver con el diseño del interior. La Biblia de referencia Thompson va a tener todo el interior a un solo color, impresión a un solo color. Sin embargo, la Biblia de edición de estudio de la Biblia Thompson va a tener una impresión a dos tonos, en color bordeaux y en color negro. Y así a lo largo de todo el diseño de las cuadrículas, de la división de las cadenas temáticas, de cada uno de los títulos. Bueno, allí tenemos el diseño mucho más atractivo. Ahora, en cuanto a la tipografía, las dos tienen tipografía número 9. Sí, tipografía número 9, tanto la edición de estudio como la Biblia de referencia, lo cual hace muy legible a las dos. No son Biblias de letra grande de estudio, pero sí son Biblias de letra legible, tipografía número 9. Las dos tienen palabras de Jesús en rojo y las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento en rojo. Así que eso no es una diferencia marcada. Sigamos. En cuanto a la exposición del texto, la Biblia de referencia Thompson tiene el texto en dos columnas. Sin embargo, la Biblia Thompson, edición de estudio, tiene el texto en una sola columna a lo largo de todo el contenido bíblico, llevando renglón por renglón las dos los versículos bíblicos. No están escalonados en el mismo renglón, sino que lleva un versículo por renglón, y eso ayuda a la comprensión y a no distraerte de la ubicación de cada uno de los versículos. Otra de las diferenciaciones muy marcadas entre las dos es que la Biblia de referencia Thompson tiene, en cuanto a las cadenas temáticas, simplemente el título y el versículo que le sigue. En cambio, la Biblia Thompson, edición de estudio, va a tener el título de la cadena temática y va a tener siempre debajo el versículo que le antecede y el versículo que va a seguir a la cadena temática, lo cual lo hace un poquito más atractivo. No hace mucha diferencia, pero sí es un detalle a tener en cuenta al momento de elegir cuál Biblia querer comprar. Algo que me llamó mucho la atención, que también es una diferencia marcada en el diseño, es que la Biblia de referencia Thompson tiene, al finalizar cada una de las columnas, la cita de pasajes paralelos. Son las citas de referencias de pasajes paralelos debajo de cada una de las columnas. Sin embargo, la Biblia Thompson, edición de estudio, no tiene estas citas de referencias de pasajes paralelos. Sí lo tiene en los títulos, así también como la Biblia de referencia. Pero la Biblia Thompson, edición de estudio, no tiene cita de pasajes paralelos como sí lo tiene la Biblia Thompson de referencia. Y así hablamos del diseño interior como primer gran diferencia con cada uno de los temas o subtemas que componen esta gran diferencia. Vamos a la diferencia número 2.
y tiene que ver con la distribución del contenido. En principio, la Biblia de referencia Thompson va a tener todo el texto bíblico al principio en todo lo que tiene que ver con los 66 libros de la Biblia, poniendo únicamente las palabras de Jesús en rojo, el texto de las profecías mesiánicas en rojo, la cita de pasajes paralelos y las columnas de referencia a las cadenas temáticas. Todo al principio de la Biblia, en una gran parte de la Biblia, desde aquí hasta aquí. Y el resto, todo esto va a ser una gran cantidad de ayudas para el lector. Todas las herramientas de estudio que posee la Biblia de referencia Thompson. Todo lo que tenga que ver con suplemento arqueológico, con introducción a los libros, con biografías de los personajes bíblicos y un montón de herramientas más que tiene la Biblia de referencia Thompson. Sin embargo, la Biblia Thompson, edición de estudio, va a tener intercalado y distribuidos las diferentes partes que tienen que ver con las biografías de personajes conocidos de la Biblia, a modo de semblanzas de personajes bíblicos. Luego va a tener también las cadenas temáticas, el texto bíblico, va a tener las introducciones a los libros, las notas arqueológicas y todo lo que tiene que ver también con los cuadros descriptivos que presentan las cadenas temáticas, presentando 100 temáticas distribuidas a lo largo del texto bíblico. Entonces, una gran diferencia entre una y otra es que la Biblia de referencia tiene la Biblia y todo el resto al final, y la Biblia Thompson, edición de estudio, tiene la Biblia con todo el panorama de herramientas distribuido dentro del texto bíblico. Y luego al final va a tener muchas menos herramientas que las que tiene la Biblia de referencia Thompson. Y ahora vamos al segundo punto, que tiene que ver con las notas arqueológicas o el suplemento arqueológico que sí tiene la Biblia de referencia Thompson, que les diré, es más completo en la Biblia de referencia que lo que son los cuadros de las notas arqueológicas en la Biblia Thompson edición de estudio. O sea, si quiero más información en general, si quiero más información, voy a adquirir la Biblia de referencia. ¿Por qué? Porque tiene bastante más información que la Biblia Thompson edición de estudio. Ahora, lo que sí tiene es que tiene, como es una versión actualizada, en Reina Valera 60, pero es una versión actualizada, tiene un poco más de información en algunos puntos que fueron agregados. Pero en cuanto a la información general, la Biblia de referencia Thompson va a tener muchas más informaciones en cuanto al suplemento arqueológico. En la Biblia de referencia Thompson vamos a ver algunas ciudades más en el suplemento arqueológico y su descripción, y también lo que es figuras, fotos, imágenes. Sin embargo, en la Biblia Thompson edición de estudio solamente vamos a ver los cuadros explicativos de cada ciudad con solo texto y algún mapa ubicado en el centro para comprender arqueológicamente la importancia de esa ciudad o los hallazgos o la información que tengamos acerca de esa ciudad específicamente. Pero es más completo en la Biblia de referencia Thompson que en la Biblia Thompson edición de estudio. En cuanto a lo que presenta la Biblia Thompson edición de estudio sobre las semblanzas de los personajes bíblicos, vamos a ver que tienen varios textos y allí versículos sobresalientes de la vida de ese personaje bíblico, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, o sea que aparezcan en los dos, y va a tener una frase representativa. Solo eso va a tener la Biblia de estudio Thompson, la Biblia Thompson edición de estudio, pero la Biblia de referencia Thompson va a tener en el suplemento acerca de los personajes bíblicos un poco más de información, pero no va a abarcar a tantos. Así como esta tiene 45 semblanzas sobre personajes bíblicos, esta tiene, en cuanto a semblanzas en sí o información, tiene más personajes bíblicos, pero acota la información a solo 10 o 12 para explicar en principio. Y luego un poco de información acerca de muchos personajes, lo cual hace de la Biblia Thompson, edición de estudio, una especie de resumen con agregados de lo que ya presenta la Biblia de referencia Thompson. Muy bueno. Lo mismo pasa con las introducciones a los libros. La Biblia de referencia Thompson va a tener las introducciones al final en el suplemento de ayudas para el lector del estudio bíblico. Por eso decimos, como lo dijimos en los demás videos, que la Biblia Thompson, cualquiera de las dos, es un instituto bíblico
con la Biblia. Esta distribuida a lo largo de toda la Biblia y esta solamente al final, pero en el caso de la Biblia de referencia es más completo que en la Biblia Thompson, edición de estudio. En cuanto a la introducción de los libros, vamos a ver que cada uno de los libros, de los 66 libros, al comenzar tiene la introducción en una sola hoja, pero al cotejarlo con lo que expresa la Biblia Thompson, edición de estudio, vamos a ver que hay diferencias. Tiende a tener más información la Biblia de referencia, pero tiende a ir más al punto con información específica la Biblia Thompson, edición de estudio. Las dos son muy, pero muy buenas, pero esas son las diferencias marcadas en cuanto a la introducción de los libros. Y la última diferencia muy marcada entre las dos Biblias es que la Biblia de referencia Thompson sí posee concordancia, y la Biblia Thompson, edición de estudio, no tiene concordancia, pasa de las ayudas al final directamente a los mapas y listo, nada más que eso. Así que esta tiene concordancia y la Biblia Thompson, edición de estudio, no tiene concordancia, que no hacía una gran diferencia, porque por ahí cualquier otra Biblia puede tener concordancia, pero a los que nos gusta la concordancia, este resta un puntito, pero esta suma un puntito. Así que hasta ahí todo lo que tiene que ver con las diferencias bien marcadas entre las dos en cuanto al contenido que las dos comparten, ¿sí? Ahora bien, déjenme explicitarle qué es lo que sí tiene la Biblia de referencia Thompson, que no tiene la Biblia Thompson, edición de estudio. Al momento de compaginarla, de editar la nueva versión actualizada llamada Biblia Thompson, edición para el estudio bíblico, han decidido los editores dejar afuera, en el marco de la información que presenta la Biblia, en esta edición para el estudio bíblico. Lo que tiene la Biblia Thompson de referencia, que no tiene la Biblia de edición de estudio, es esto. En principio, las armonías bíblicas y el estudio ilustrados. Todo eso, esa gran cantidad de herramientas lo tiene solamente la Biblia de referencia Thompson. También el árbol de la vida de Jesús y la armonía de los evangelios. Realmente una información completa acerca del ministerio de Cristo, la vida de Jesús y los datos bíblicos que se presentan. Y luego también una armonía de los evangelios en cuanto a todos los acontecimientos que pasó el ministerio de Cristo y dónde se encuentran en cada uno de los 4 evangelios. También tenemos el árbol de la vida de Pablo, con todo lo que significa la vida de Pablo en todo el texto bíblico, la información que la palabra de Dios da al respecto. También decenas de mapas que ilustran cada uno de los ministerios, tanto de Jesús como de Pablo. Muchísimos mapas, también acompañados con enseñanzas que van a edificar nuestra vida. Esquemas explicativos llamados, y estos son muy, muy buenos. El hijo pródigo. También los capítulos de oro, lo que es llamado también el tesoro de temas. También los textos para el evangelismo personal. Un texto llamado Cómo marcar la Biblia. Lugares de adoración religiosa. Y finalmente, como lo dijimos, la concordancia. Y así llegamos al final de este video sobre las diferencias entre cada una de estas dos Biblias. Ahora les diré, si tienen los recursos para hacerlo, compren las dos Biblias. Compren la Biblia de referencia Thompson en primer lugar y luego pueden adquirir la Biblia Thompson edición de estudio. Ningún problema. Si la Biblia la vas a regalar para alguien joven, yo te recomiendo desde aquí que puedas regalarle la Biblia Thompson edición de estudio, porque tiene un diseño más atractivo, colores, no hay tanta información como acá que pueda avasallarlo, sino que está más acotado y más al punto. Muy buena la Biblia Thompson edición de estudio. Ahora, si vas a darle a un líder, a un pastor, a alguna persona adulta que quizás sea más de estudiar la Biblia más a fondo, adquieran la Biblia de referencia Thompson. Pero les vuelvo a decir, si tienen los recursos para hacerlo, compren las dos Biblias porque están muy, pero muy buenas, muy edificantes y se complementan muy bien porque en muchos aspectos no es un copio y pego. ¿Me explico? No quisieron copiar y pegar el contenido de esta en esta, sino que tomaron el contenido de esta, lo pusieron en esta y en muchos artículos adaptaron el texto a un lenguaje más entendible, pusieron un poco más de información, sacaron un poco de información que estaba en esta para no avasallar tanto en esta.
realmente para mí esto es un 10 puntos. La Biblia de referencia, como la Biblia Thompson, edición de estudio, son muy buenas Biblias. Así que bueno, este fue el video sobre las diferencias entre estas dos edificantes Biblias. No te vayas sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejaros un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activar la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! Que Dios los bendiga muchísimo. ¡Chao! Chao, chao.